Bienvenido al curso de funciones analíticas y entonces en esta oportunidad vamos a continuar hablando de la función índice, de sus propiedades y vamos a presentar probablemente la fórmula integral de Cauchy. Digo probablemente porque espero que el video no me quede tan extenso, tan largo. Entonces vamos a comenzar con las propiedades de la función índice. Ya vimos su definición en el video anterior. Acuérdense que entonces el índice de una curva C alrededor de un punto A, suponiendo que, por ejemplo, esta es mi curva C, bueno, ya va, déjame dibujarlo un poco mejor. Esta es mi curva C, una curva cerrada, regular, y acá tengo mi punto A. El índice viene dado como 1 entre 2pi, la integral sobre C de Z entre Z menos A. Entonces habíamos visto que esto pertenece a los enteros y que entre las propiedades que podemos destacar están las siguientes. La primera propiedad es que el índice de CA es igual a menos el índice de menos CA. Es decir, que si uno recorre la curva en sentido, ustedes tienen su curva, ¿verdad? Aquí está el punto y ustedes, por ejemplo, la están recorriendo en este sentido, la parametrizan de tal forma que la están recorriendo en este sentido. Si cambian el sentido de la parametrización, si ahora tienen otra vez la curva, el punto, pero si en vez de moverse así, nos movemos ahora así, pues hay un cambio de signo. Si este es C y este es menos C, la función índice también va a cambiar de signo. Eso sale de la parametrización y de la definición propia eso sale directamente de la definición de la función índice. La segunda propiedad es que si tenemos una curva C contenida en un disco, ¿ok? Siempre delta para mí va a ser un disco, en un disco, y consideramos un punto A en el complemento de ese disco, entonces la función índice vale 0. Repito, acá lo que me está diciendo es que imagínense que aquí está el disco, por acá está A y por acá está mi curva C. Este es delta y este es C. Obviamente, si A está en el complemento, no va a estar tampoco dentro de la curva, mucho menos en el interior de la región que bordea la curva, que limita la curva, y en consecuencia la función índice vale 0. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vean, repito, de Z entre Z menos A entre C, como A pertenece al complemento del disco, esta función es analítica y esta función de Z entre Z menos A va a resultar analítica en la región C, o sea, va a resultar analítica en la región limitada por C, y entonces en el borde, o sea que C, eso vale 0 por el teorema de Cauchy, ¿ok? La tercera propiedad, o sea, aquí, repito, basta C, entonces considerar f de z como 1 entre z menos a, y esta función es analítica y se aplica el teorema de Cauchy. Bueno, y la tercera propiedad, que si nos interesa, a lo mejor decir, ya, permítanme que aquí borre esto. Ok, la tercera propiedad aquí apretadito va a ser la siguiente. La función índice, ahora por un momento en vez de colocar acá, vamos a dejar libre la variable para cada punto A. La función índice es una función que está definida de C en los enteros, ¿verdad? Y esta función es constante en cada componente conexa de los complejos menos la curva, ¿ok? Eso es lo que vamos a decir aquí. Es más, la función índice, entre paréntesis, esta función índice es continua de C en Z. Una función que va a ser continua, donde estamos considerando C con respecto a la topología usual, a la topología de los complejos,
y estamos considerando z con la topología discreta, ¿ok? Vamos a ver esta tercera propiedad con más detenimiento. En efecto, consideren Z1 y Z2 dos puntos en la misma componente de C menos la curva, ¿ok? Supónganse que tenemos estos dos puntos, pónganle que por acá está Z1, pongámosle que aquí está Z2, pensamos en una línea que los une porque ellos pertenecen a la misma componente con esa, entonces los parámetros Z van a vivir acá en esta línea. Entonces fíjense que Z menos Z1 entre Z menos Z2 pertenece a los complejos menos la curva para Z perteneciente a los complejos menos el intervalo Z1, Z2. ¿Ok? Entonces podemos considerar ahora la función f de z como logaritmo de z1 menos menos z1 entre z menos z2. ¿Ok? Esta función logarítmica definida de esta manera va a implicar entonces que el índice de, por ejemplo, c alrededor de z1 va a ser igual a qué cosa, o mejor dicho, menos la diferencia, menos el índice de c con respecto a z2. Ok, vamos a estimar esa diferencia. Esto va a ser igual a 1 entre 2pi y la integral sobre c, y ahora quedaría 1 entre z menos z1 menos 1 entre z menos z2, todo eso de z. Y esto va a ser igual, esto es igual a 1 sobre 2pi y la integral sobre c, f derivada de z. Acuérdense que f es el logaritmo que anteriormente acabo de definir. Acuérdense, f de z es logaritmo de z menos z1 entre z menos z2. ¿Ok? Logaritmo complejo. Entonces, esto es igual a esto, por definiciones, por propiedades de logaritmo, y esto va a ser igual a 0. ¿Ok? Entonces, como esto es igual a 0, estas dos son iguales y por lo tanto hemos demostrado la tercera propiedad. Con esta función índice que hemos introducido, entonces estamos en condiciones de enunciar y demostrar lo que se conoce como la fórmula integral de Cauchy. ¿Okay? La fórmula integral de Cauchy, un teorema supremamente útil en el cálculo de integrales complejas, como lo veremos posteriormente. Entonces la fórmula integral de Cauchy dice sea f, una función definida de omega en c, omega un conjunto abierto y con eso. Vamos a suponer que esta función es analítica en el disco, en un disco. Entiéndase que entre paréntesis el disco está contenido en omega y C es una curva contenida en el disco cerrada. Vamos a pedir que sea regular. Siempre en estas cosas no solo estamos pidiendo que sea cerrada, es importante destacar que estamos pidiendo que la curva sea regular, de variación acotada, es decir, las hipótesis que establecimos al principio de estos videos, al principio del curso. Entonces, sea A un punto en omega, pero que no esté en la curva. ¿Ok? Entonces, la función índice de CA por f de A va a ser igual a 1 entre 2pi y la integral sobre c, f de z, z menos a de z. Eso es lo que nos dice la fórmula integral de Cauchy. Entonces, esta integral que está acá viene en términos de la función índice. ¿Ok? Y la demostración de eso a estas alturas es va a ser bastante potable, si me permiten el término,
porque viene dada de la siguiente manera. Ya tenemos todos los elementos necesarios. Se introduce una función auxiliar, vamos a llamarla f de z mayúscula, que va a venir definida como f de z menos f de a entre z menos a si z es diferente de a, y f' de a si z es igual a a. Tenemos esa función. Entonces tenemos que la función f es analítica en esta región, tal como está definida, porque el problema lo vamos a tener cuando el denominador se nos anula. Y esto implica que entonces f es analítica en C, porque el punto A no pertenece a la curva, en C, perdón. El punto no está en la curva. Entonces, aplicando el teorema de Cauchy, gracias al teorema de Cauchy, tenemos que la integral va a ser 0, o sea, la integral sobre C de f mayúscula va a ser igual a 0. Pero, ¿quién es f? F mayúscula, rescatemos la definición. F mayúscula es esto. Entonces, permítanme reescribir eso. Eso implica entonces que la integral sobre C, f de z menos f de a sobre z menos a de z va a ser igual a 0. Pero esto es 0 si y solamente si reescribimos, o sea, desglosamos esta integral, y lo que nos queda es que f de a, que multiplica a de z sobre z menos a sobre la integral sobre c, es igual a la integral sobre c, f de z sobre z menos a de z. ¿Ok? Y entonces esto implica, aquí tenemos la función índice, aquí tenemos f de a y aquí tenemos, o sea, esto implica que el índice de CA por f de a no es otra cosa que la integral sobre c, f de z sobre z menos a de z. ¿Ok? Entonces ahí está el resultado del teorema, y esto que está acá se conoce como la fórmula integral de Cauchy, que es muy útil, como les comentaba, porque nos permite estimar ciertas integrales de forma muy rápida. Fíjense, ejemplos. Rápidamente. La integral cuando módulo st vale 1, por ejemplo, de esta expresión. A la luz de todo lo que hemos visto, z, por ejemplo, z a la 5 más z, o más 2, vamos acá más 2, de z. Por ejemplo, esta integral, ¿cuánto vale? Esta integral, rápidamente, esta integral vale 0. ¿Por qué esta integral vale 0? Porque cuando ustedes consideran esta función f de z, z sobre z a la 5 más 2, esto es analítico en la región z igual a 1. O sea, la función acá, esta función, cuando ustedes miran el disco, esa función f en toda la región, tanto en el borde como adentro, no presenta ningún tipo de problema, es derivable, es continua, está bien definida la función analítica. Entonces, esta integral da 0 gracias al teorema de Cauchy. Pero otro ejemplo que también es bastante útil, en donde se puede aplicar la fórmula de Cauchy, es el siguiente. Supónganse que quieren calcular la integral cuando módulo de z es igual a 3 medios, por ejemplo, de coseno de z entre z al cubo más z de z. Entonces, en este caso, por ejemplo, se hace una descomposición, como se trabajaba fracciones simples, coseno de z, acá expresamos z, permítanme escribirlo así, porque z al cubo más z es z por z al cuadrado más 1. Y aquí descomponemos esto, entonces quedaría z por z menos i por z más i de z. Y ahora separamos estos factores en 3 partes, aplicando fracciones simples. Esto va a ser igual, nos quedaría módulo de z
igual a 3 medios de coseno de z entre z de z menos 1 medio módulo de z igual a 3 medios coseno de z sobre z menos i de z, y el último factor que lo escribo por aquí abajo apretadito, menos también 1 medio la integral de módulo de z. Aquí, bueno, vamos a poner z más i. Aquí módulo de z igual a 3 medios. Acá z menos i coseno de z de z. Y ahora aquí ya está listo. Podemos aplicar la fórmula de integral de Cauchy a cada uno. Aquí este primer factor sería mirar, permítame escribir, es que no quiero borrar nada, perdonen el desorden, pero lo quiero hacer así para no borrar nada. Este primer factor no es otra cosa que la función, aquí la f va a ser coseno de z, entonces sería coseno de 0. Aquí nos va a quedar coseno de 0. Aquí va a ser, como aquí el punto es i, es z menos i, o sea, sería entonces mirar coseno de menos i, ¿ok? Y acá, como estoy aquí z menos i, o sea, como el punto aquí es i, entonces sería mirar la función coseno evaluada en i. Entonces lo que les estoy diciendo es que este factor y este factor aplicando fórmula integral de Cauchy a cada uno de ellos, toda esta integral me va a quedar igual a ¿qué cosa? Me va a quedar igual a 2pi que multiplica a coseno de 0 menos 1 medio coseno de menos i menos 1 medio coseno de i. ¿Ok? Y entonces ahora uno saca esa cuenta. Esto no es otra cosa que 2pi, bueno, lo que sea. Vamos, esto da 1 y los que vayan dando estos dos factores. 2pi que multiplica a 1 menos 1 medio de coseno de menos i más coseno de i. Lo voy a dejar hasta aquí. Lo demás es operar con números complejos. Entonces, con esto, se ve rápidamente. Inclusive, si simplifican esto, sacando esta simplificación, utilizando la paridad del coseno, esto simplemente les va a quedar, porque el coseno es par, ya sea complejo o no, coseno. Entonces, fíjense, sacando todo esto, háganlo ustedes con calma, esto va a ser simplemente 2pi, ¿ok? Bueno, entonces ustedes ven allí la utilidad de la fórmula integral de Cauchy para calcular integrales complejas, siempre y cuando se cumplan ciertas hipótesis, ¿no? Con respecto a los puntos de singularidad y dependiendo de qué curvas estamos considerando.